Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir a Veracruz en la cultura. Miguel Salvador Rodríguez Azueta con nosotros. Adelante, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, amigos. Bueno, pues hoy traemos un tema de comentario de un libro de Héctor Strobel. Ahí le vamos a poner la imagen para que se vea mejor. Está a la venta en distintas librerías, bueno, incluso en la red, porque pues en las distintas librerías, es decir, aquí en Veracruz, pues ya hay muy pocas, ¿no? Entonces, Héctor Strobel es un joven doctor en historia, egresado de la Universidad Veracruzana, que ha realizado un trabajo de investigación especializado, sobre todo en la intervención francesa del siglo XIX, bueno, del imperio, vamos a decirlo más acertado, a partir de 1862. Y en esta investigación, Jorge, la recomiendo muchísimo porque, insisto, quien no conoce de la historia está condenada a repetirla. Encontramos un país polarizado entre conservadores y liberales en 1861. Encontramos esta crisis, insisto, de un país que lucha por su identidad y que se encuentra en este proceso, pero de repente también se encuentra en un proceso, insisto, de polarización. O sea, a ver, yo quiero que se sigan conservando ciertos estamentos y por otro lado, pues hay ideas muy novedosas que no sé tú, Jorge, pero yo las veo también actualmente y que no es porque yo me rasgue las vestiduras de conservador, pero a veces dices, bueno, es que esto no es posible, no es lógico, pero bueno, imagínate en el contexto histórico del siglo XIX con ideas de, por ejemplo, de quitarle sus tierras ancestrales a los grupos nativos para, pues según ponerlas a producir, cuando esas tierras pues les pertenecían, ¿no? A todos estos grupos donde es un arraigo de la religión católica. Bueno, pues hay que liberar, hay que ser, ¿cómo se llama? Abrir a otras ideas. Entonces, en ese proceso, Jorge, es donde nos encontramos con esta crisis, y tanto crisis económica como una crisis social y una crisis de identidad nacional y que permite precisamente el que se dé esta intervención entre lo que es Inglaterra, España y Francia, y que Francia al final rompa los pactos de la soledad y se quede aquí en México, y con esto se dé pues la intervención y la batalla del 5 de mayo. Para no ir muy lejos, porque tienen que leer el libro, porque insisto, los analistas políticos, de ahí le mando, por cierto, un afectuoso saludo a Moisés Hernández Yoli. Yo creo que este libro va a servir de mucho en el analizar cómo se encontraba nuestra nación, Jorge, con un armamento obsoleto, Jorge, obsoleto totalmente, de la guerra napoleónica que habíamos comprado de excedentes a Inglaterra, con todavía fusiles de pedernal, Jorge, cuando ya se aplicaban los fusiles modernos ya de 1853, estamos hablando, y para 1862, cuando se da la batalla de Puebla, Jorge, se ganó por una cuestión de sobrada egocentrismo del comandante francés, pero Jorge, cuando leemos los datos que nos presenta Héctor Strobel, con el armamento nada más, ya te pones a pensar en una crisis, que ves el armamento, la falta de uniformes, la falta también de motivación, porque pues muchos eran campesinos y es ahí donde yo no tenía idea, Jorge, del movimiento de leva que hace el gobierno juarista, Jorge. Y la leva no es otra cosa más que agárrate de la cárcel, agárrate al que ves saliendo de la cantina, agárrate al que ves distraído y no sabes ni de dónde salió, no sabes de los elementos culturales, los elementos sociales, y llévatelo. O prométele que si se une contigo, se va a poder robar lo que encuentre, Jorge. Así es este movimiento que se da para engrosar el cuerpo del ejército de Oriente, que en un principio
va a estar comandado por por un capitán, un general, que no va a hacer de todo de acuerdo con Juárez y va a pasar a la comandancia de Ignacio Zaragoza. Y cuando ves todos los documentos, porque aquí no es invento, Jorge, aquí es un gran trabajo de investigación, de documentación, que incluso cartas de Ignacio Zaragoza, en donde no están muy de acuerdo con esto de la leva, porque te los voy a poner así, te agarras 100 para un batallón, Jorge, y en el camino hacia Puebla ya nada más llegan 20, Jorge, porque todos los demás se van, huyen hacia el monte o llegan a alguna población y todos los hombres huyen hacia el monte porque ninguno va a aceptar a formar parte de estos ejércitos. Con eso y con un poquito de gente que sí fue voluntaria, pero cuando Strobel hace los análisis de los voluntarios, nada más para que se den una idea, estábamos sobrados de oficiales, Jorge. O sea, todos los que tenían algún grado de estudio, todos los que iban de voluntarios que pertenecían a la clase media o clase media alta, yo no voy si no soy teniente, no soy capitán. O sea, era increíble el grado de oficiales que superaba en toda lógica a los ejércitos pues de naciones europeas. Entonces, no es malinchismo, no es hablar mal, es que creo que es muy importante que nos hagamos ideas, nos hagamos de documentos como este de trabajo de excelente de Héctor Strobel, insisto, para que nos veamos en el espejo, porque a veces nos cuesta, yo lo entiendo, pero no hay otra más que asomarse al espejo para ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que nos está reflejando. Y me gustó también el título del libro, Resistir es vencer, porque lo toman de un comandante también, del comandante Negrín en la Guerra Civil Española, que él pensaba que resistir ante los nacionalistas hasta donde más se pudiera, porque él pensaba que se iba a dar precisamente la Segunda Guerra Mundial, ya para 1939, y que con eso pues se iba a la atención y el apoyo de algunos sectores como pues, o países como Rusia, pues iban a poder apoyar más a los republicanos. Y en este caso, pues resistir es vencer. Y en el caso de nosotros los mexicanos, bueno, pues se resistió, pues sí, resistió Juárez, resistió su gobierno itinerante y bueno, se dio el triunfo de los unionistas en Estados Unidos y con esto, bueno, pues el retiro de las tropas francesas se fue dando y al final del día pues, pues, la batalla de Puebla pues es la única batalla que se ganó con Se lo que ganó la tenemos batalla, con se Héctor perdió la guerra. y se perdió la guerra y bueno, y hay algunas otras batallas que se dieron por ahí, sobre todo la de Camarón, pero esas así como que dices, oye, pues no, eran 60 contra 2.500 soldados, pues sí, como que esa batalla no, para los legionarios pues es muy padre, ¿no? Recordarla, pero insisto, muy interesante que con estos datos duros, con este análisis profundo que Héctor Strobel nos presenta, podamos pues hacernos una idea de lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder, sobre todo en el aspecto de que el llamamiento que los estoy oyendo ya cada día más, Jorge, de que la soberanía se defiende y la soberanía por aquí, y vamos y pon tu pecho de acero. Y yo pues no sé quién lo va a poner porque al final del día lo mismo pasó aquí en estas batallas de Puebla. Insisto, me llama mucho la atención. Incluso hay datos muy, muy duros de comunidades indígenas que estaban a favor, pero del emperador, Jorge, porque pues ellos estaban siendo lastimados en sus terrenos, ahora sí que en sus tierras por las leyes de reforma, ¿no? Entonces, así que no sé si algunos vieron aquella película el 5 de mayo, la viejita con Pedro Infante, Mexicanos al grito de guerra, pues yo creo que sí es una película muy a estas alturas del partido y con los datos de Héctor Strobel, pues es fantasía, Jorge, ya,
porque pues realmente pues en su momento sí estábamos así de niños, que luchamos contra los franceses y no, pero ya cuando vemos realmente los datos muy duros, Jorge, pues no, definitivamente mejor es analizar las cosas e insisto, pararnos frente a ese espejo, darle una limpiadita y vernos profundamente lo que somos y lo que queremos ser. Así es, Miguel, y si no estoy mal, tienen unas cuadrillas de indígenas Acapuaxtlas, bravísimos, no estoy mal, ¿no? Y que estuvieron en la batalla, también fueron muy reconocidos por la temeridad incluso que tenían y el él pues de fuerza y de valentía para atacar, y eran a machete limpio los Acapuaxtlas, ¿no? Sí, pero mejor lean el libro, hay datos que mejor no lo comento acá para no lastimar a nadie, ni que digan que yo me lo inventé. Mejor los invito, adquieran el libro de Héctor Strobel, léanlo a profundidad, léanlo lo bien que está documentado y que está fundamentado, y vamos a encontrar muchos datos interesantes de todas estas comunidades, y sobre todo una frase de Ignacio Zaragoza que también pues, yo creo que ha quedado en el olvido, pero está muy bien documentada. A Puebla hay que quemarla. Eso dijo Ignacio Zaragoza. Pero bueno, pues dicen que se pusieron de luto cuando el 5 de mayo, que los poblanos se pusieron de luto porque perdieron los franceses, pero bueno, eso es lo que dice la documentación. Yo no me lo estoy inventando, yo no tengo nada en contra de los amigos poblanos. Pero sí lo que creo que es muy importante es que reflexionemos y veamos los datos duros. Perfecto, Miguel, muy buen dato. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz Cultura. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Jorge. Muy buena tarde, excelente fin de semana y pónganse a leer. Perfecto. Nos vamos al corte, volvemos.